Hola, vamos a repasar brevemente los ejercicios que estaban en el EVA para que ustedes pudieran autoevaluar. Y vamos a comenzar por los ejercicios correspondientes a estos primeros días de membranas biológicas y citoesqueleto. Eh, Uno de los ejercicios que tienen es eh, analizar esta figura que está extraída de un artículo de Singer y Nicholson. Vean, aquí se ve en este inserto un glóbulo rojo, el cual se ha roto, se ha producido la hemólisis por un shock osmótico y solo queda la membrana. Esto se llama fantasma de eritrocito. Y está entero ese fantasma. Aquí se ve el sector interno y este es el sector externo de la membrana, la cara interna y la cara externa de la membrana. Este sector que está recuadrado corresponde a la foto. De manera que esta parte más pálida es la cara interna, y esta otra es la cara externa. Y en la cara externa se ven una serie de partículas que se ven como puntitos electrodensos. La, la letra del problema dice que se ha tratado esto con una aglutinina de origen vegetal que se une a residuos glucídicos, la cual además está marcada con ferritina. La ferritina es la que origina la marca densa. Está unida a la aglutinina y la aglutinina se está uniendo a los grupos glucídicos en la membrana. Sabemos que los residuos glucídicos que pueden unirse a la aglutinina se encuentran del lado externo porque la marca solamente se observa del lado externo. Con este tipo de evidencias indirectas fue que Singer y Nicholson lograron plantear el modelo de mosaico fluido. Eh, ¿Qué significa el término fluido bidimensional? Bueno, hace referencia a la capacidad que tienen los elementos que conforman la bicapa para difundir en el plano mismo de la bicapa, en el plano lateral, y la dificultad para que los grupos cargados, polares, atraviesen el sector hidrófobo, es decir, hacer flip-flop. Entonces, puede haber difusión lateral, puede haber movimientos de flexión de las colas, puede haber rotación sobre sí mismo. Solamente eso. La estructura básica de la membrana está determinada por la bicapa, pero la mayoría de las funciones son llevadas a cabo por las proteínas. Tenemos que decir si esto es verdadero o es falso. Bueno, si es correcto, vean ustedes que en un esquema muy sencillo de membrana podemos analizar que tanto las funciones de transporte de materiales, las de anclaje de la membrana al citoesqueleto o a la matriz extracelular, la recepción de señales extracelulares y el inicio de la señalización intracelular, la presencia de enzimas, etc., es toda ella atribuible al componente proteico de la membrana. Y la bicapa parece formar básicamente la matriz sobre la cual se asienta, responsable además de las características de permeabilidad específicas de la membrana, aunque cada vez se adjudican más funciones a la bicapa lipídica, como hemos aprendido a partir del estudio de las balsas o rafts lipídicos. Bien, vamos a mirar muy brevemente un problema que no estaba en la autoevaluación, sino en las discusiones grupales, que según hemos recibido en algunas consultas, parece que ha generado algunas dudas. Vamos a aclararlo rápidamente. Si este se refiere al análisis de una microfotografía con microscopio electrónico con la técnica de criofractura. El tejido fue congelado, fracturado y se observa una réplica metálica. Vemos una cara que podemos reconocer como cara P, otra como cara E, y el ejercicio nos pregunta cómo es posible que puedan observarse las dos caras una al lado de otra cuando nosotros separamos las caras y una de las mitades que rompe la cuchilla se descarta. Bien, cuando se produce la rotura, se produce evidentemente siguiendo una dirección bastante azarosa, pero esa línea de fractura avanza siguiendo en los planos
de clivaje donde es más fácil que se deslice y sea más económico, digamos, desde el punto de vista energético. Entonces, como los ácidos grasos, las colas de los ácidos grasos no están unidas por enlaces covalentes, sino que simplemente están apuestas, este es el plano donde se realiza la separación. Al separar de esta manera las hojuelas externa e interna de la membrana, las monocapas, vean que me va a quedar, porque no voy a romper las proteínas, para que la línea de rotura atraviese la proteína debería romper los enlaces covalentes y es mucho más económico energéticamente esquivarla. Entonces, esta línea de ruptura dejará una proteína de este lado, dejará la proteína del otro. Cuando yo examine, entonces decía, la cara protoplásmica por el lado extracelular, voy a ver un pocito, y en cambio la cara extracelular, si la miro por el lado interno, voy a ver un hoyo, una depresión que es dejada, que fue dejada por la presencia de esta proteína. Todavía no explicamos cómo es que estas dos caras pueden verse una al lado de otra. Bueno, lo que ocurre es que se trata de dos células separadas y adyacentes. Si esto es el espacio extracelular, tenemos la membrana de una célula, la membrana de otra célula, y la línea de fractura avanza por aquí, deja la proteína, pasa por el lado citosólico de la proteína, otra vez por el lado citosólico, salta a la otra célula, otra vez la deja, pasa por el lado citosólico, otra vez pasa por el lado citosólico. Entonces, si yo miro esta línea de fractura que voy a replicar por este lado, aquí, en este sector, voy a ver la parte, la cara externa de la hojuela interna, y aquí, en este sector, voy a ver los, cuando aquí veo unas depresiones, hoyos, aquí voy a ver salientes. O sea que esto solo es posible porque son dos células adyacentes. Con respecto también a la discusión grupal que trabajamos en clase, también se suscitaron algunas dudas con este ejercicio. Esta es la etapa de nucleación en la polimerización de los filamentos de actina. Esta es la etapa de nucleación, esta es la etapa de crecimiento, de elongación del filamento. Y aquí tengo un momento, un tiempo en el cual la medida indirecta que tengo de la longitud de los filamentos no cambia, lo cual indica que permanece inalterada. En este momento ocurre polimerización, lo que pasa es que también concomitantemente ocurre despolimerización. Se ha alcanzado la concentración crítica, que es aquella en la que la misma cantidad, digamos, de subunidades que entran a formar parte del polímero es igual a la que sale. Se produce un equilibrio como resultado del cual no hay crecimiento neto. En esta etapa, en cambio, hay crecimiento neto. Bien. ¿Y qué pasa si esta experiencia in vitro la llevamos a cabo con una cantidad mayor de actina libre inicial? Bueno, podemos suponer que la etapa de nucleación va a ser más breve, porque va a ser mucho más probable que las moléculas choquen entre sí y formen núcleos espontáneamente en la medida que su concentración sea mayor en el tubo. Y lo otro muy importante es que este nivel va a estar más arriba, porque si yo parto de una cantidad mayor, voy a formar un filamento más grande. Vean, cuando se alcanza la concentración crítica de actina libre, esta se encuentra en equilibrio con los extremos del túbulo y el túbulo no crece más. Ahora, si yo coloco inicialmente una concentración mayor de actina, esto va a continuar creciendo hasta alcanzar esta concentración crítica, que siempre es la misma, que no varía, que depende de la propia molécula de actina. Por lo tanto, si partí de un mayor número de moléculas, cuando llegue a la situación de equilibrio, voy a tener un filamento formado por un mayor número de moléculas. Por lo tanto, este nivel, esta meseta, se va a dar a un nivel más alto.
Y el otro problema que nos han también consultado y que tiene que ver también con el tema de la polimerización de la actina, es esta figura que está modificada a partir de un artículo clásico en este tema, donde se mide a la vez la polimerización y formación de filamento y la hidrólisis de ATP. Por cada mol de actina que se incorpora al polímero, se hidroliza un mol de ATP, por lo que podríamos llegar a pensar, como se pensó en algún momento, que es necesaria la hidrólisis del ATP para así que se produzca la polimerización. Sin embargo, cuando se hace este curso temporal, que es lo ingenioso de este experimento, se ve que en este punto, por ejemplo, el polímero ha alcanzado su longitud máxima, mientras que la hidrólisis del ATP recién ha llegado al 50%. Es decir, que ha habido polimerización sin que haya existido la hidrólisis del ATP. Los monómeros que se van incorporando conservan el ATP durante un tiempo y luego pasa a ser hidrolizado. De modo que no es necesaria la hidrólisis del ATP. Sí es necesaria la presencia de ATP, que la actina esté unida a ATP para que se produzca una polimerización a estas velocidades, a estas escalas de tiempo. Bien, seguimos en otro video.